si Feijóo va a conseguir gobernar algún día en este país, va a ser con los apoyos de estos mismos, de los que arrancan fotografías de fusiladas por el franquismo. Esto es el Partido Popular. Esto ha sido siempre el Partido Popular, y con cada votación y con cada decisión se retratan. Esto es indignante, pero por desgracia no es sorprendente. Y es que el Partido Popular ha mantenido al ultra Gabriel Lesén en la presidencia del Parlament de Baleares. Es este señor de aquí, el presidente, por supuesto, con los votos del Partido Popular, que hace un par de meses arrancó de cuajo la fotografía de una chica de 24 años que había sido fusilada por el fascismo, que hacía un año que la habían sacado de una fosa común, y como tienen un odio tan profundo, primero contra la memoria histórica, y segundo contra las mujeres que en su momento se significaron, hicieron política, bueno, en su momento, y hoy también, qué narices, que lo arrancó de cuajo este diputaducho de Vox, este presidentucho de Vox, con el apoyo del Partido Popular. Hoy era el día en el que se votaba en el Parlamento de Baleares su destitución, porque no era digno de estar al frente de una institución como el Parlamento de Baleares. No lo era. Y el Partido Popular, que tenía la posibilidad de retratarse, ha decidido mantenerlo con su abstención. Aquí os lo explica mejor Silvia Charrondo que yo. Estoy tan enfadado que no me salen ni las palabras. Vamos a escuchar a Silvia. Ella es un símbolo porque fue asesinada por la represión franquista en las islas. Aquí tenéis la imagen de cuando lo hizo. Bueno, pues en menos de una hora, en concreto a las 10:30 de la mañana, el Parlamento Autonómico de Baleares va a debatir si destituye de su cargo a Gabriel Lesén por esta acción, por haber roto ese retrato. Y en este sentido va a ser crucial el voto del Partido Popular. Y el partido de Proens todavía no ha desvelado cuál va a ser su postura. Bueno, ya lo sabéis, lo que finalmente ha sido, porque esto era en la hora de la 1, estábamos ahí en el programa en la hora de la 1, he estado yo en la hora de la 1, eran las 10, todavía no lo sabíamos porque el pleno empezaba a las 10:30, pero finalmente, ya lo veis, ya sabemos lo que ha ocurrido, insisto, nos sorprende, porque es lo de siempre con el Partido Popular, pero la decisión ha sido la que ha sido. El Partido Popular mantiene al ultra Lesén. Vamos a recordar lo que fue aquello concretamente. Estos 23 segundos de la infamia más absoluta que a cualquier persona normal le habrían hecho dimitir. O por lo menos al Partido Popular haber votado para sacarlo de las instituciones. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, enseguida lo comentamos, pero tampoco hay demasiado misterio. Vamos a ver este vídeo primero. Les ruego que por favor retiren esos retratos. Ya los han tenido un buen rato. Por favor, retírenlos. Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto Señora de Garrido, represión señora de dones Costa. asesinadas por botxins falangistes. Las llamo al orden por tercera de vez. justícia i de Abandonen reparació. la sala. No pot tocar el meu ordenador, president. Y aquí lo arrancó de cuajo, No pot tocar el meu ordenador. el sinvergüenza, y además les hizo abandonar la sala, las expulsó. En su momento esto fue el 18 de junio. Esto fue el 18 de junio de este año. En su momento puse este tipejo, presidente de Vox del Parlamento de las Islas Baleares, gracias al Partido Popular, que hay que recordarlo, rompe la fotografía, gracias al Partido Popular en primer lugar, y gracias al Partido Popular hoy. Porque si lo hubiesen destituido, si el Partido Popular hubiese votado a favor de la destitución, pero lo ha querido mantener. Gracias al Partido Popular, doblemente. Rompe una foto de la fusilada por Franco que llevaba una diputada en su ordenador y luego la expulsa del Pleno. No solo les niegan la dignidad y la memoria, sino que además destrozan sus imágenes y humillan a las víctimas de la peor manera. En su momento en televisión hablamos de esto y también me pude quedar bastante a gusto, porque dije lo siguiente. Este tipejo, por no llamarlo fascista con cargo, es el presidente del Parlamento de Baleares, de Vox, con el apoyo del Partido Popular. No pot tocar el meu ordenador, president. Lo que hace es decir que la mesa debe representar la neutralidad. Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno que retiren esos retratos. Es decir, ni con los que eran asesinados ni fusilados, ni con los que fusilaban. Eso es una auténtica barbaridad. Y este tipejo lo que ha hecho ha sido arrancar una fotografía de una mujer, de Aurora Picornell, que tenía 24 años, cuando la cogieron por ser sindicalista, por ser feminista, la metieron en la cárcel y en la noche de Reyes la sacaron, le pegaron un tiro y la enterraron en una fosa común. En el 2023 la sacaron por fin, porque se aprobó la ley de memoria democrática, la sacaron y un año después tenemos que ver a esta gentuza, porque no tengo calificativos morales para hablar, arrancar literalmente una fotografía. Es que tanto odio tienen que no soportan ni ver una fotografía a su lado de una persona que fue asesinada por una dictadura. Es algo que en ningún país de Europa sería tolerable. Ver a un presidente de un parlamento arrancando de cuajo una fotografía de una persona fusilada. Es una auténtica barbaridad.
Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Las imágenes que son durísimas cuando la volvemos a ver, con esa cara, con esa soberbia de decir, yo aquí puedo hacer lo que me dé la maldita gana, incluso humillar la memoria de una víctima, que como decía aquí, como dije en ese momento en televisión, en ningún país de Europa sería concebible algo como esto. En ninguno. Pero claro, aquí como hemos caído en ese discurso equidistante de ay no, ni unos fueron tan buenos, ni los otros fueron tan malos, fue una guerra entre hermanos, todos cometieron barbaridades, a que ese discurso es imposible que se aplicase en la Segunda Guerra Mundial. A que nadie se atrevería a decir, no, es que los aliados también hacían cosas malas. No, es que, bueno, los nazis tampoco eran tan malos, ni unos eran tan buenos. A que no se dice ese tipo de cosas. Se sabe muy bien quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Se sabe muy bien quiénes eran los fascistas y quiénes luchaban por la libertad y contra los campos de concentración. Se sabe perfectamente. Pues en este país se debería saber también. Lo que pasa es que los herederos de aquellos todavía tienen representación política y demasiada tolerancia. Incluso dentro de un partido que se autodenomina de centro o de Estado, como el Partido Popular, que insisto, ha votado para que este tipejo se pueda quedar ahí delante. Este ha sido el momento de la infamia. El momento en el que el Partido Popular, lo pone aquí, IP3 Noticias, el PP finalmente vota abstención en la moción contra Gabriel Lesén. El presidente del Parlamento continúa con el cargo. Molt bé, el resultat de la votació ha estat 25 vots a favor de la remoció, 7 vots en contra. A 25 de la oposición, no. De Vox en contra, obviamente, no quieren que se lo carguen, y abstenciones 27, que son los diputados del Partido Popular. I 27 abstencions. Por lo tanto, De la votació, i ja que no s'ha aconseguit el vot afirmatiu de les 3/5 parts del ple de la cambra, la proposta de remoció debatuda queda rebutjada y no lo rechazan y sigue como presidente del Parlamento. Y se queda tan ancho. Este tipo de aquí, además, este señor, este sinvergüenza, Gabriel Lesén, es el que dijo en su momento que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Las ideas del presidente del Parlamento Balear, aupado por Vox y por el Partido Popular. Enseguida vamos a ver ese comentario entero, pero antes vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Parlamento de Baleares. Lo leemos en El País. El Partido Popular deshojó la margarita en la mañana de este martes y finalmente se abstuvo durante la votación para cesar al diputado de Vox, Gabriel Lesén, como presidente del Parlamento de Baleares. Eso permitirá que el parlamentario de ultraderecha siga al frente de la Cámara Autonómica, a pesar de estar siendo investigado como autor de un presunto delito de odio tras romper la fotografía de varias mujeres fusiladas por el franquismo durante un pleno el pasado mes de junio. El bloque de la izquierda, formada por los grupos del PSOE, Más per Mallorca, Més per Menorca y Podemos, presentó una proposición de remoción para desahuciar a Lesén de la presidencia de la Cámara Balear durante un pleno extraordinario que se ha celebrado este martes. Al final, la abstención de los 27 diputados del Partido Popular que no quisieron avanzar su voto hasta el día del mismo pleno ha hecho decaer la propuesta, que precisaba un respaldo de 3/5 partes de la Cámara para salir adelante. La abstención del Partido Popular ha permitido salvar a Lesén en el puesto, a pesar de que un juez de instrucción le investiga por un presunto delito de odio tras la denuncia presentada por varias familiares de las mujeres asesinadas por el bando franquista que aparecían en la fotografía arrancada por Lesén como la militante comunista Aurora Picornell. Es decir, que la han denunciado porque si, de verdad, la ley de memoria histórica está para algo, aunque en muchas cosas no sirva para pillar a esta gentuza que hace apología constantemente, en concreto lo que tiene que ver con humillación a las víctimas, sí que hay penas, sí que hay consecuencias judiciales. Entonces, digo yo, que si tenemos una ley de este tipo, será para aplicarla, porque otros tipos de leyes, oye, se aplican al momento. Todas aquellas que tienen que ver con, claro, que les benefician a los que les interesa, que les han promulgado. Pero en este caso, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no es contundente con una persona que humilla de esta manera a las víctimas? Pues debería aplicarse, pero inmediatamente, contra Gabriel Lesén, esta ley. Que el Partido Popular quede retratado, que no se atrevieron a votar para que lo destituyesen, de acuerdo. Quedéis retratados delante de toda Baleares y de toda España en general. Pero si además lo que pasa finalmente es que es condenado por la justicia por haber hecho eso, como un atentado contra la imagen de las víctimas del franquismo, y el Partido Popular lo ha tolerado y aún así no lo ha echado de ahí, todavía la vergüenza será mayor, aunque también, digo yo, considero que carecen absolutamente de ese tipo de vergüenza que les haría sonrojarse a cualquier persona, aunque fuese de derechas en el resto de Europa, al haber hecho una cosa como esta. A esta denuncia, continúa El País,
se sumó la entidad de memoria de Mallorca, mientras el colectivo Estimada Aurora, en memoria de Picornell, también se querelló contra el presidente de la Cámara, que tendrá que comparecer el próximo 27 de septiembre. El episodio, protagonizado por Lesen, tuvo lugar durante el transcurso de un pleno en el que precisamente se debatía la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática. O sea, además estaban derogando la Ley de Memoria Democrática mientras todo eso ocurrió. O sea, un aquelarre de mal gusto, revanchismo y literalmente, por qué no decirlo, fascismo por parte, no solamente, insisto, de Vox, de este personaje representante de Vox, sino también del Partido Popular. Durante el pleno extraordinario de este martes, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Sebastià Sagreras, ha defendido la abstención de su partido, que no ha desvelado hasta el último momento, señalando que es Vox el que tiene que explicar a sus 62.000 votantes la razón por la que ha decidido romper el acuerdo para aplicar políticas de cambio con el Partido Popular, pero ha decidido mantener la silla de la presidencia del Parlamento. Es decir, que mientras se está quejando el Partido Popular de que Vox ha roto con ellos, y ya sabéis por qué ha roto con ellos, porque tienen miedo de que al BIS se les diga, no, sois lo mismo que el establishment, nosotros somos más de ultraderecha que los de Vox, entonces han salido para poder competir contra el BIS, pero en lugar de decir, vale, pues habéis roto con nosotros, habéis roto con el Partido Popular, les podrían haber dicho, de acuerdo, pues entonces también os quitamos la presidencia de la Cámara, que es lo que os dimos en primer momento, porque habían establecido un acuerdo, un pacto de legislatura, que por cierto, después hablan de la estabilidad, de la inestabilidad del gobierno central, del gobierno de Sánchez, del gobierno de la izquierda, y este gobierno y los gobiernos de Partido Popular con Vox en todo el Estado apenas les han durado un solo año. Un solo año. Y tenían ahora la oportunidad perfecta para decirle, vale, ¿habéis roto con nosotros? Pues también os sacamos del Parlamento. Además, con la gran justificación del asunto este. Pero bueno, ellos se lo llevan por otro lado. Dice, no, seréis vosotros lo que tengáis que explicar a los 62.000 votantes, pero no sabéis que los 62.000 votantes estos seguramente están encantados de la vida con que se humilla a víctimas de la dictadura franquista, que les traéis sin cuidado. Bueno, no les traéis sin cuidado, de hecho seguramente estén contentos con que se actúe de esa manera tan cafre. Vox ha roto los acuerdos de investidura y de gobernabilidad que hicieron que el presidente de la Cámara fuera Lesen. Seguimos diciendo que si fueran coherentes con la ruptura unilateral del acuerdo, Lesen tendría que haber renunciado, ha señalado Sagreras, quien ha insistido que el Partido Popular no tiene ningún compromiso para apoyar al ultra en la presidencia. Hombre, para apoyarlo, pero tampoco para sacarlo, porque no lo han sacado. Sin embargo, ha defendido la abstención de su partido en que no pueden apoyar una iniciativa que parte de una formación, por el PSOE, cuyos diputados no han pedido perdón por el caso de las mascarillas ni han dimitido por ello. Esta propuesta del PSOE cae por sí misma, la credibilidad y los antecedentes del PSOE son más falsos que un duro sevillano. Ya han hecho ofertas parecidas sin ninguna credibilidad, ha subrayado Sagreras. Es decir, dice, no vamos a aplicar ningún tipo de represalia contra un presidente fascista por haber arrancado la fotografía de una represaliada, de una asesinada por el franquismo, porque el Partido Socialista no se qué con las mascarillas. Este es el argumento lamentable del Partido Popular de Baleares. Después seguirán llamándose a sí mismos moderados, seguro. Dice, mientras tanto, Lesen ha dedicado su intervención a defender su actitud durante el pleno de la discordia y ha acusado a la oposición de orquestar una campaña de acoso basada en mentiras, difamaciones y calumnias durante las últimas semanas. Saben que no soy un fascista, no lo soy, lo saben muy bien. Seguro que lo saben muy bien, ha dicho dirigiéndose a los diputados de la izquierda, a los que ha acusado de lanzar soflamas partidistas al exhibir las fotografías de las mujeres fusiladas. Si Garrido, la diputada del PSOE, hubiera cerrado el ordenador o acatado mi decisión, el folio estaría intacto. Es decir, si me haces caso no te pasará nada. Ese es el argumento que ha utilizado. Es lamentable. Si me haces caso, guapa, aquí no habría pasado nada. ¿Cómo que no habría pasado nada? ¿Y cómo te tengo que hacer caso de quitar la fotografía de una represada por el franquismo en el momento en el que estáis votando acabar con la ley de memoria histórica? El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha acusado a Lesen de tomarse la justicia por su mano cuando vio que las diputadas no hacían caso a lo que pedía. No voy a hablar de eso más con usted, ya responderá por eso en un tribunal, algo que no ha sucedido aquí en 40 años de democracia, que tengamos a un presidente imputado por un delito de odio, ha subrayado Negueruela. Ha reprochado al Partido Popular que se haya puesto de perfil y haya permitido una situación así en la Cámara. Los portavoces de Més per Mallorca y Més per Menorca, así como de Podemos, han calificado a Lesen de presidente indigno y han calificado su mantenimiento al frente de la Cámara
cámara como una auténtica burla para los ciudadanos de Baleares. Vamos a ver el vídeo en el que Gabriel Lesén ha justificado y en el discurso ha explicado por qué no debe dimitir y por qué lo que hizo está perfectamente hecho. Y después vamos a ver también una parte del debate en la hora de la 1, en la que he estado esta mañana, en la que hemos hablado sobre esto y cómo hemos advertido que era muy probable que pasase lo que finalmente ha pasado, que no ocurriese absolutamente nada, porque el Partido Popular todavía necesita a Vox. Es un motivo de gran alegría para mí hablar por primera vez desde este atril como diputado. En la alegría de que no te hayan echado, Que no. porque el Partido Popular no tiene agallas. Hasta hoy. Lo que lamento es el motivo que me trae a hacerlo. Los Baleares y el conjunto de los españoles creo que esperan de sus representantes otro tipo de debates y que dediquemos nuestro tiempo a otras causas más importantes para ellos, tales como la invasión migratoria que padecemos, La invasión, por supuesto. el envejecimiento de nuestra sociedad por la falta de natalidad, la crisis institucional y nacional en que nos hallamos, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes o el precio de la vivienda. ¿De verdad nos está diciendo que es incompatible denunciar la actitud de un fascista arrancando de cuajo una fotografía de una represaliada por el franquismo? Bueno, ¿represaliada de qué? De una asesinada por el franquismo, con denunciar el resto de asuntos, o sea, con criticar que no se está haciendo lo suficiente con el precio de la vivienda? ¿De verdad cree que es incompatible? Porque no lo es. De hecho, es más compatible que nunca. Y es más democrático que nunca hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Pero que diga, no, hay temas más importantes. Que no, que todos los temas pueden ser importantes al mismo tiempo. Y hacerte dimitir era un momento, si el Partido Popular hubiese tenido las agallas, insisto. Tendré mucho tiempo en contestarle a usted, porque ustedes quieren que contrapongamos. Los que no quieren que se hable de lo que está sucediendo aquí es el Partido Popular. El fin no justifica los medios. Por eso usted no puede seguir presidiendo el Parlamento de nuestras islas. Usted acaba de decir que se tomó la justicia por su mano. No le hacían caso y decidió con violencia arrancar una fotografía, tirarla y cerrar un ordenador. Eso no se puede hacer. Y si se hace... Y se ríe, además. Bueno, en fin. Este vídeo creo que lo veremos completo en el podcast de Clave Barroso. Ya sabéis, un podcast que he empezado ahora en mi canal principal, en el canal de Alan Barroso. Este es Alan Barroso Clips, en el que comento pues, vídeos y noticias así un poco más de actualidad al momento, pero en el podcast donde hablo de las noticias del día a día y un poco más en profundidad es el podcast de Clave Barroso. Bueno, pues si lo queréis ver, ahí cada día subo el análisis del día. Ahora vamos a ir ya a lo que hemos estado explicando en la hora de la 1, que al final, y por desgracia, se ha acabado cumpliendo. Vamos allá. Yo me estaba preguntando, el Partido Popular lo que le sucede es que también se arriesga a sostener al presidente de una Cámara que luego puede ser condenado en los tribunales, María José. Bueno, absolutamente. De hecho, es lo que han hecho al final, lo han defendido o le han permitido, dicho de otra manera, continuar en su cargo y ahora a ver qué dicen los tribunales, claro. Y esto nos lo deberían explicar bien, porque a este señor, lo grave, en mi opinión, claro que perdió las formas, pero lo grave es que a este señor ya le conocíamos previamente y sabíamos que había tenido actitudes y declaraciones profundamente machistas, autoritarias, en fin, que no le acreditaban precisamente como la mejor opción para presidir un parlamento, ni el Parlamento Balear ni ningún otro, con lo cual el PP ya tragó con aquello. Que en mi opinión ya habéis visto no va a pasar nunca. A partir esto de aquí, las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Todos. Y yo creo que ofendió no solo por el símbolo que era romper aquel recuerdo, la memoria, ¿no? Que menos que les guardemos memoria, sino también la actitud violenta contra otra persona. Ofendió más las una formas, mujer. yo creo. Sí, pero que... Hombre, no, a mí no me ofendieron más las formas, o sea, me ofendió todo. Las formas y que arrancase la fotografía de una asesinada por el franquismo. Es decir, si lo hubiese hecho con unas formas exquisitas, es decir, si hubiese cogido el papel y lo hubiese rasgado finamente mientras sonaba Beethoven de fondo y las formas hubiesen sido exquisitas, me habría parecido igualmente un auténtico horror rasgar la fotografía de una asesinada por el franquismo. Bueno, las formas. Creo que es algo más que las formas. Más allá de las formas, es que hay un fondo profundamente perverso, en mi opinión. Y el Partido Popular nunca debió permitir que fuera presidente. Debió echarle en aquel momento y desde luego ahora tiene que actuar absolutamente sí.
y desde luego reflexionar sobre si el camino que quiere llevar, si el camino hacia el centrismo de Feijóo va a seguir siendo permitir este tipo de cosas y pactar con este tipo de gente. Yo creo que sí, la abstención sería una postura del Partido Popular, en mi opinión, bastante cobarde. Es bastante cobarde porque sí. Pues lo que ha sido finalmente, sí. No apoyo a este presidente de la Cámara, pero lo dejo seguir en el cargo. Yo creo que no es una persona que en este momento esté capacitada para presidir la Cámara Autonómica de Baleares. Es evidente y haría muy bien el Partido Popular en romper con ello. Básicamente porque tampoco creo que la reacción de Vox esté tampoco en demasiadas condiciones en Baleares como para grandes alardes, porque todos sabemos que hay varios diputados que ya... Sí, además hay muchos diputados que han salido de Vox, que están ahí enfadados entre todos ellos, pero bueno, para mí es irrelevante eso. Dar un paso adelante y decir, esto se ha acabado. Pues, bueno, pues no lo he hecho. El otro día escuchaba a Feijóo, cuando iniciaba el curso político, decir que el gobierno de España era un gobierno débil, que es realmente el mismo discurso que llevan teniendo desde el año 2018, a pesar de que después se hayan ido aprobando todos los presupuestos generales del Estado, bastantes más que con gobiernos del Partido Popular y sin prórrogas, a ver qué pasa ahora. Pero claro, cuando tú vas a las comunidades autónomas, donde ahora se ha producido esta ruptura, ves que la dependencia es absoluta. O sea, los distintos gobiernos del Partido Popular con Vox se han roto, han salido del gobierno. Pero claro, todavía siguen siendo completamente dependientes a la hora de aprobar los presupuestos generales de esas comunidades, los presupuestos de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues probablemente que como son rehenes de Vox, pues van a seguir adelante sin que pase absolutamente nada. Ellos le dieron la presidencia de un parlamento a una persona que ya sabíamos que podía hacer cosas como estas. No es una sorpresa que nadie se lleve las manos a la cabeza. Ahora las hace, o sorpresa, te indignas un poco y dices, oye, que esto es intolerable, pero a la hora de la verdad, es decir, más allá de las palabras, cuando con hechos puedes actuar, no lo haces, pero básicamente por la cosa tan concreta y tan cruda de que todavía necesitas sus votos, y no solamente para las comunidades autónomas, porque esto que decía María José del camino al centrismo, que se queda bastante lejos Feijóo si no lo hace, es que yo creo que ya hace tiempo que se quedó fuera de ese camino al centrismo, por la cosa tan básica de que si Feijóo va a conseguir gobernar algún día en este país, va a ser con los apoyos de estos mismos, de los que arrancan fotografías de fusiladas por el franquismo. El año pasado las sacaban de una fosa común, después de tantísimo tiempo. Y este año vemos como un sinvergüenza arranca su fotografía siendo presidente de una Cámara parlamentaria. Si el Partido Popular simplemente se abstiene, era una auténtica vergüenza. Pero por otro lado, comprensible, porque sigue siendo rehén de la extrema derecha. Y por es un principal conocer problema. la historia de Aurora Picornell. Ella fue detenida, Es así de cruel. encarcelada y fusilada con 24 años en Mallorca. Siempre se creyó que sus restos estaban pues, en una zona. Se equivocaron. Efectivamente, hasta el año 2022, es decir, hasta 85 años después, su familia no pudo darle sepultura allí en la isla. Bueno, vamos a avanzar con otro... En fin, y finalmente, pues ya veis lo que ha ocurrido. El Partido Popular, una vez más, se ha plegado a los intereses y a la voluntad del partido de extrema derecha. Vamos a ver lo que decía este hombre, además de esta barbaridad que ha hecho. Os decía antes que vamos a leer este artículo. Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene. Es tan solo uno de los múltiples publicaciones vertidas en su cuenta de Twitter por parte del recién proclamado presidente de Parlament Balear, Gabriel Lesén, de Vox, quien este martes ha sido investido máximo responsable de la Cámara Autonómica en virtud del preacuerdo alcanzado a última hora del lunes por el Partido Popular y la formación de extrema derecha. En aquella ocasión, Lesén respondía de ese modo a un tuit de la exconcejal de Palma, Sonia Vivas, quien había publicado que los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes. Lesén ha sido investido con 34 votos a favor del Partido Popular, 34 del Partido Popular, obviamente, Vox y Saunió, formación esta última integrada por populares por Compromís en Formentera. La proclamación ha sido ampliamente aplaudida, etcétera, etcétera. Tenía otras cosas. Aquí, por ejemplo, diciendo que la violencia de género es un constructo woke que os tragáis vergonzosamente. Retweet de Gabriel Lesén, por supuesto. Y aquí otra barbaridad que dice que el virus estaba en el laboratorio chino por una investigación financiada con fondos públicos americanos y inventándose cosas sobre el COVID-19. Hablando de terrorismo climático cuando se habla de la lucha contra el cambio climático. Hablando de adoctrinamiento LGTBI, diciendo una cosa es el respeto porque que todo ser humano merece, por supuesto, y otra promover con el dinero público conductas dañinas para la sociedad y para los propios afectados. Es decir, hablando del movimiento LGTBI o del respeto a las personas LGTBI como si fuese adoctrinamiento y fuese conductas dañinas para la sociedad. Es decir, un personaje que él mismo se define, que es completamente
asqueroso las cosas que dice, pero sobre todo es más asqueroso las cosas que hace. Y si hay algo que todavía dé más rabia, dé más vergüenza y sea más intolerable, es que el Partido Popular, que en principio, o al menos según ellos dicen, que no tiene nada que ver con ello, y también les indignó aquel gesto, al menos de palabra, cuando tienen oportunidad de actuar, como decía antes en la hora de la 1, no lo hacen. No lo hacen. Y lo que hacen es abstenerse. Y de esa manera permitir que este tipejo continúe al frente de la presidencia de un parlamento autonómico. Os leo los comentarios para ver qué opináis sobre este señor. En aquel momento hicimos un vídeo aquí también en el canal, seguramente os acordáis. También después hablamos de cómo la justicia pues va a tener que declarar y esto pues va a poder ser juzgado, a ver si llega a algún puerto, lo hablaremos por aquí también. Pero no sé, de manera ingenua tal vez algunos guardábamos una cierta esperanza en que el Partido Popular, aunque fuese por un día, por unos minutos, aunque fuese por unos segundos, tuviese algo de decencia y de respeto por la memoria de los muertos, por lo menos, ya que después se reivindican católicos y demás. Pero vaya, parece que no lo han conseguido, que siguen siendo rehenes, que dependen completamente de Vox, que simplemente pues una abstención cobarde. ¿Qué pensáis de la actitud del Partido Popular? La de Vox ni os lo pregunto, porque es lo habitual, es lo esperable. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. No os perdáis la clave Barroso de mañana, que vamos a comentar esto también en profundidad. Adiós.